Ahora, no está la prédica. Sería el colmo. Muy bien, mis amados hermanos, Lucas capítulo 2. Lucas 2. Vamos a leer un solo versículo. ¿Me escuchan bien? Sí, yo no me escucho, estoy como sordito. Lucas 2, versículo 11. Es un solo versículo. ¿Lo podemos leer todos? ¿Ya lo tienen abierto? Sí. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Están tímidos? Cuando nosotros pensamos en la Navidad, pensamos en la Navidad comercial. Esa Navidad norteamericana, con un tipo de barba, vestido de rojo, sombrerito, árboles de pino, que nosotros consideramos, sí, gracias. Entonces, es muy particular. Pero si nosotros pensáramos en la Navidad en el África, donde nunca cae la nieve, sí, porque la Navidad en Norteamérica es sinónimo de blanco, de luces, y a veces decoramos nuestras casas de esa manera, ¿no? Acá no sabemos lo que es la nieve, pero ponemos así rasgoncitos de nieve. Queridos hermanos, una cosa es la Navidad comercial y otra cosa es la Navidad que plantea las Escrituras. Una Navidad que deberíamos siempre recordar. A nuestro director de la música podemos decir que podemos incluir un himno navideño, un himno del nacimiento de Jesús cada mes del año. No habría ningún problema, porque son extremadamente hermosos. Cantamos y nuestro corazón se hincha de saber que ha nacido nuestro Señor Jesús. Y eso es maravilloso. La Navidad comercial siempre nos dice que tenemos que dar regalos. Pero yo quiero que nosotros le pongamos sentido del porqué de esas cosas. Porque el ser humano no hace las cosas porque sí. Ahora, desde la parte capitalista, industrial, comercial, ellos van a buscarse de todo tipo. Hoy en día están de moda los hermanitos que quieren ser muy reformados y quieren parecerse a los tiempos del siglo XVI. Hay vestimenta, barbas largas, maneras de ser. Eso también se ha industrializado. Yo lo que les voy a decir, no hay una época sacra. No hay una época sacra. Y Dios no ve el exterior, sino ve el interior, ve el corazón. Y quienes están conscientes de que hay una vida después de esta vida, hoy esta noticia los debe de impactar. Wilmer, hoy es Navidad. No mañana. No ayer. ¿Cuándo? Hoy. Es que ese hoy debería estar siempre en nuestro corazón. Hoy es Navidad. ¿Qué significa Navidad? Palabras sinónimas. Nacimiento, natividad, Nochebuena. La Biblia narra la primera Navidad. Y yo quiero que nosotros consideremos algo que fue interesante. Esa primera Navidad del nacimiento de Dios en medio de nosotros no fue para la élite gubernamental, no fue para la élite religiosa, no fue para la élite económica. Son los tres poderes que a veces hay en una sociedad: los que gobiernan, los que tienen plata y los religiosos. ¿Fue para quién? Y no solamente para el pueblo de Dios, sino fue dentro del pueblo de Dios para las personas más desacreditadas que habían. ¿A quiénes se le comunicó el nacimiento de Jesús?
a personas humildes y sencillas como la familia de José y de María. A 5,000 la carga. Entonces nosotros vamos viendo y considerando algunas cosas. A personas como los pastores. Queridos hermanos, hoy tenemos que meditar en algo interesante. La Navidad es una declaración del cielo, una declaración del Evangelio. La Navidad bíblica, no la Navidad comercial. A veces nosotros usamos cositas del comercio y no sabemos ni por qué hacemos. Yo le digo, ¿y por qué usan muñequitos de nieve si acá en Colombia no hay nieve? Pero no falta el muñequito blanco, de verde y rojo, doradito, con su nariz rojita, sombreritos, hombres con grandes abrigos. Queridos hermanos, la Navidad bíblica es una Navidad que es un mensaje del cielo, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy meditaremos en algo muy importante. El Salvador ha nacido. Hace 8 días veníamos de un mensaje cruento. Todos somos pecadores. Y la Biblia dice que la paga del pecado es... ¿Cuál es el pago justo por pecar, Karina? Karina, ¿cuál es el pecado justo por pecar? No, ¿cuál es el pago justo por pecar? Perdóname. Un lapsus frutus, hemisferios que no se conectan. Si tú pecas, ¿qué deberías recibir en pago? No, tú y yo y cualquiera. Si somos pecadores, y esa es la conclusión a la que llegamos, necesitamos un Salvador. Y eso es muy evidente. Y es lo que yo quiero que nosotros hoy meditemos de manera intencional para abrazar diciembre, enero. Estamos hablando del Evangelio. Cosa que los detractores de la Iglesia Presbiteriana de Benecer nos van a decir, ustedes celebran la Navidad pagana. No, nosotros celebramos la Navidad bíblica. Cristo nos ha nacido. Porque necesitamos por lo menos yo necesito un Salvador. No lo necesité. Yo hoy lo necesito. Y hoy yo quiero ilustrarles a través de la predicación de la palabra que el mismo texto nos va a revelar algo muy importante. Punto 1. Anunciado a los necesitados. El título: El Salvador ha nacido. ¿Cómo es el título, Johan? Ay, mi agua. Muy bien. Johan, ¿cómo has cambiado? Anunciado a los necesitados. Miren, queridos hermanos, yo no sé si usted ha jugado alguna vez una rifa importante que usted necesite ganar. No, cualquier tipo de rifa. Uno está expectante que salga el número que uno... ¿Por qué? Porque uno está necesitado. O sea, si van a hacer un premio en la empresa donde yo trabajo y sé que es un mercado cuantioso y yo necesito llenar mi alacena, mis hijos tienen hambre, mi esposa tiene hambre, yo estoy expectante. ¿Por qué estoy expectante? Porque estoy necesitado. Acá muchos no estarán necesitados, estarán entredormidos, estarán distraídos, estarán hablando unos con otros, estarán leyendo el celular o estarán en otra cosa. Pero yo quiero advertirles que Lucas capítulo 2 versículo 11 tiene unos pequeños versículos que le anticipan. Dice de la siguiente manera desde el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y es ahí donde viene el 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, cuando yo les pregunto quién es un pastor, ustedes se les viene a la cabeza a los pastores de hoy en día. ¿Saben por qué? Porque es un oficio que no ha cambiado mucho. La ropa de los pastores ha cambiado. Pero quien ha tenido un rebaño de ovejas, de cabras, vacas, sí, de cualquier animal rumiante, miren, es interesante. Cuando usted sabe que uno de estos trabajadores que vienen de estar 2, 3, 4 días, un mes con ellos, ¿usted qué percibe antes de verlos a ellos? Muy bien, Brian, el olor. El olor. Uno huele a oveja. Y no es algo agradable. Ahora, si uno tuviera un establo donde guarda las ovejas, o el lugar donde uno las acumule y están, ese lugar tampoco huele a bueno. Sí, huele a orín, al popó de la oveja. Sí, o sea, cuando acá está diciendo, miren, de toda la escala social que había en Jerusalén, el ser pastor de una oveja o ser pastor de ovejas era un oficio muy humilde. De hecho, cualquiera, miren, para aquellos que dicen que no, es que la Biblia es una cosa arreglada para lavarle la cabeza a los hombres. Oiga, ¿a quién se le ocurre poner a una persona como ejemplo que va a recibir este mensaje, que serían los más desacreditados de la... Por decir, si le preguntáramos a Sergio que él tiene una empresa, él tiene varios empleados, ¿a quién le preguntarías tú, de todos, sobre un evento que pasó, que te corrobore y que te diga la verdad? Pues él nos va a responder a alguien de mi confianza, alguien que cuando yo no estoy es mis ojos, mis oídos, y que tenga ese encargo. No se lo va a poner al que barre o al que limpia o el que hace el aseo. ¿Sí o no? El doctor Lucas pone como testigos del mensaje del reino de Dios, del mensaje del cielo, a los pastores. Personas de un oficio humilde, de una marginalidad imprevista y cierta, porque a los pastores los veían siempre con sospecha, eran considerados poco confiables y ceremonialmente impuros. ¿Por qué razón? Les explico. Los pastores no podían estar en el culto, eran de las personas dentro del pueblo los más desobedientes en ese sentido, como por necesidad. Por eso yo les digo, queridos hermanos, cuando vamos a instruir a nuestros hijos que estudien algo, pensemos más allá de esta carrera va a ser digna y le va a dar mucha plata y le vas a asegurar su futuro. ¿Qué te asegura tu dignidad, tus ingresos y tu valor? Se abrió la puerta. ¿Qué es lo que te asegura esos ingresos? ¿Qué te asegura tu dignidad? Cristo. Ahora, ¿qué tenemos que inducir a nuestros estudiantes que estudien? Algo que los pueda llevar no a la marginalidad de la iglesia, sino todo lo contrario, que puedan participar de la iglesia. ¿Por qué los pastores eran pastores? Porque nadie quería hacer ese oficio. En la sociedad hay cosas que hay personas no quieren hacer. Por decir, muy pocas personas elegirían ser forenses. ¿Por qué razón? Uno se acuesta arreglando muertos y despierta arreglando
muertos, no le gusta. El ser médico. Alguna vez uno de imprudente, yo sobre todo de joven fui muy imprudente, aún todavía a veces lo soy. Yo le decía a un amigo médico, se le decía, pero hombre, usted ve acá cuerpos por todo el tiempo. Y me decía él, sí, pero todos están enfermos. Ningún sano va al médico. El ser pastor los marginaba a ellos de poder participar del culto. Queridos hermanos, piensen en sus hijos, piensen en el reino de Dios, pero oren con el corazón, pensando que las vidas de nuestros hijos los honren, que no nos vaya a pasar lo que le pasó al profeta Elí. El profeta Elí era un hombre sacerdote, fue juez de Israel, fue juez por 40 años y nunca corrigió a sus hijos, y sus hijos eran sacerdotes y Dios los mató. Una de las cosas más tristes para uno como hombre es ver morir a sus hijos jóvenes. Y no me van a salir 20 años después diciendo que yo estuve anunciando nada. La Biblia lo dice. Nosotros tenemos que pensar a futuro. ¿Por qué corregimos? Para que nuestros hijos cambien. Ayer yo hablaba con un hermano que aprecio mucho. Yo le decía, piensa, reflexiona. ¿Por qué te dejas utilizar? ¿Por qué te dejas maltratar? Porque si me voy a dejar usar, úsame, Dios. Y si alguien me va a maltratar, que me maltrate Dios, porque Él me tiene que disciplinar. Porque es para su gloria. Pero el mundo, los no cristianos, los pastores eran de un oficio humilde, de una marginalidad, porque eran vistos también como mentirosos. A veces se encontraban dos pastores. Uno decía, yo traigo 100 ovejas, el otro 99. En total habían 198. Faltaba una oveja. Entonces ellos como decían, no, a mí me parece que esta es la mía. El otro, no, esta es la mía. A veces a ellos les parecía que el lindero de ellos era hasta cierta parte que ellos podían ir, y a veces uno se mete con las ovejitas al lindero del otro porque allá hay pasto. No, eso Dios lo dio. Una de las personas, miren, es como la persona que cuenta chistes. En una comunidad o en la familia, el menos creíble es el que cuenta chistes. ¿Por qué razón? Porque es el bufón de la familia, el bufón de los amigos, porque es el que miente. Los chistes son mentiras arregladas para hacer reír. Entonces los pastores no eran muy creíbles, porque tenían un oficio humilde, eran marginados, tenían vidas nómadas. Hoy estaban aquí, mañana estaban en otro lado. Pero yo les quiero hacer una pregunta ahora. ¿Ellos eran necesitados? De toda la sociedad eran los que más necesitaban de Cristo. De todos los que estaban en Belén y en todo Israel, los pastores eran los que necesitaban experimentar el poder de Dios, el temor de Dios. Porque a veces la vida de estos hombres es lleno, son personas sin educación, hablan mal, se comportan mal, no tienen buenos hábitos de higiene, no tienen buenos hábitos de conducta. Estaban acostumbrados a comer cuando hay y a comer cuando no hay. Y a no comer cuando no hay. Me explico. Se murió una oveja por alguna razón y se la comían ese día hasta que quedara la tripita así hinchada. Pero cuando no había, a veces por días y por semanas, o a veces tenían que coger una oveja y le decían al dueño, es que vino el lobo, la maltrató, se murió y la tuvimos que matar.
entendiendo esta descripción, yo les pregunto, ¿realmente los pastores eran necesitados de Dios? ¿Cierto que sí? Y Dios es tan benevolente que a través del doctor Lucas nos dicen que son los primeros que reciben esta hermosa noticia. O sea, ellos son necesitados. ¿Por qué son necesitados? Porque son pecadores. Porque nadie les iba a abrir las puertas de la sociedad para decirles: vengan, vamos para el culto, vamos a recogerlo, vamos a invitarle vamos a mandarle una caravana de camellos a traerlos. Y nosotros le cuidamos las ovejas. Y te pregunto a ti, ¿tú eres necesitado de Dios? Porque quien se identifica como necesitado de Dios, tiene que identificarse como alguien miserable. Alguien que muchas veces su mente, su corazón está lejos de Dios. Que a veces nos llegamos a la turbación de corazón porque estamos en tinieblas, distraídos por el mundo. Los pastores no eran personas que buscaran a Dios. Ellos estaban ocupados en otras cosas. Apocalipsis 21, 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta parte es muy bonita de Apocalipsis. El que venciere, o sea, estamos en permanentemente lucha. Y yo les voy a decir algo: nosotros no vamos a poder hablar de Dios si no conocemos nuestra miseria, si no conocemos nuestra necesidad, si no nos damos cuenta que en nuestras fuerzas fracasamos. Los pastores no tenían otra elección. El hijo de un pastor, ¿qué iba a hacer? Y estamos hablando de ovejas. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Habla Juan a futuro de aquellos que están en condenación. Lo voy a leer en otra traducción, en otra Biblia, en otra versión. Traducción en el lenguaje actual. Dice: a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo esto y serán mis hijos, y yo seré su Dios. Esta figura es una figura de hijo necesitado permanentemente. Que ese hijo todos los días tiene que esforzarse por agradar a su padre. Por eso el quinto mandamiento es un mandamiento que habla no solamente de hijos para los padres biológicos. Juan David, ¿cómo dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. No, completo, porque así a la mitad. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días. Muy bien. ¿Cómo es, Jenicita? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová te da. Ok, es el primer mandamiento con bendición. No hay una razón de ser acá. Y todo hijo de Dios tiene que buscar agradar, honrar a su padre. ¿A dónde yo quiero ir? Yo quiero que ustedes vean, porque Apocalipsis pone las dos partes de los creyentes necesitados, dependientes de Dios, y los no creyentes. ¿Cómo habla de los no creyentes? Pero a los cobardes, a los que no confíen en mí. El que no confía en Dios, ¿saben quién confía? En su propio Dios. ¿Qué haré yo sin mí? Pero a los cobardes, a los que no confían en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros. Y recuerden que Jesús dijo que quien insulta a un hermano, quien piensa en contra de su hermano, quien dice: esta persona no me cae bien, no le vuelvo a hablar, dice, lo ha matado en su corazón. Dice: lo que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas,
a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas. Allí se quedarán separados de mí para siempre. Esta es la descripción de dos tipos de necesitados: los que están como hijos dependiendo de Dios Padre siempre, y aquellos que nadie en su sano juicio piensa que son necesitados. Usted llega a un lugar donde hay algarabía, están haciendo mucho desorden, ¿usted qué dice? Voy a predicar allá. No puede. Primera de Corintios 6, versículos 9 al 10. No se dejen engañar, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán del reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Recuerden que acá hay dos categorías, ¿no? El afeminado, que no es propiamente el homosexual. El homosexual es el que se acuesta o tiene relaciones con otros hombres. A los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participarán del reino de Dios. Yo les voy a decir algo. Lo que estoy diciendo acá no es para acusar a nadie. ¿Saben qué quiero yo decirles? Quiero decirles algo muy importante. Ellos necesitan celebrar la Navidad. Sí me están comprendiendo. Yo no estoy diciendo que todos estos pecados son los hijos del Satanás, del diablo, los malvados, los que nunca, no, ellos son necesitados. Los pastores no eran vistos con buenos ojos por el pueblo de Dios. Ellos no buscaron predicarles el evangelio. Usaban sus ovejas para los sacrificios, sin embargo, nunca les predicaban del reino de Dios. Los marginaron completamente. Ellos no eran aceptados dentro de los tribunales como testigos de ningún tipo de juicio. Las personas que sufren con todos estos pecados necesitan celebrar la Navidad en su corazón. Porque los necesitados son aquellos que necesitan el cambio, una regeneración del corazón. Ahora, yo quiero que nosotros pensemos en algo que es muy impactante dentro de Lucas capítulo 2. Porque el versículo 11 dice claramente algo muy bonito. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice, y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y uno representa el pesebre, y eso es algo muy bonito. Y muchas personas cristianas y no cristianas tienen pesebres en sus casas. ¿Saben cuál es la particularidad de esos pesebres? Más allá de eso, yo quiero que nosotros veamos que esa representación tiene una intención: representar esto que está acá en la Biblia. Y a veces nosotros vemos un pesebre inmaculado. Quisiera que le pusieran los olores de un establo. O sea, José y María no encontraron posada, y el niño Jesús, el niño Dios, Emmanuel, nace en medio de animales, no de personas, en medio de malos olores. El pesebre es una suerte de una cuna donde se le pone paja. Y póngase la paja que había ahí, seca. ¿A qué olía ese pesebre? Ahora los voy a llevar un poquito más allá. Nuestro Dios Todopoderoso se encarnó para cumplir un propósito de salvación.
Y cuando Nicodemo, ya cuando Jesús había nacido, tenía 33 años por lo menos, toca la puerta, le dice, maestro bueno, y el Señor Jesús le dice, es necesario que tú nazcas de nuevo. Por eso decimos que la verdadera Navidad es que Cristo nazca en nuestro corazón. Y nuestro corazón es ese pesebre, maloliente, feo, sucio, cochino, que nuestro Dios va a limpiar, va a cambiar. Somos necesitados. Somos necesitados. Necesitados de la regeneración. Vamos comprendiendo el mensaje del cielo tan hermoso, tan bueno, porque Dios amó personas que no eran deseables para Él, para amar. Nadie podía decir, es que Señor, te estaba buscando, te estaba esperando. Estábamos como los pastores, pastoreando en medio de las montañas, preocupados de nuestros negocios, de nuestra vida. Y viene este mensaje maravilloso, extraordinario. Solo piensen en estos primeros versículos. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche de su rebaño. Yo no sé si las guardaban de los lobos o de los otros pastores, por el prestigio de los pastores. Y dice que vino un ángel del Señor. Somos necesitados de Dios. El Salvador ha nacido. Y si tú no eres necesitado, yo te aseguro que está pasando ahorita en tu corazón. Si tú no eres consciente de tu necesidad, tú estás distraído en cualquier otra cosa. Y esto no es una buena noticia para ti. Pero yo quiero anunciarte las buenas nuevas del cielo. El Salvador ha nacido. Punto 2. Encarnado en el tiempo señalado. Este mundo tiene 6,000 años aproximadamente de haber sido creado por nuestro Dios. Y aproximadamente porque no sabemos si son 6,200, 400, 700, pero son 6,000 años, no hay más. Encarnado en el tiempo señalado. Punto 2. El Salvador ha nacido. ¿Cuándo nació? Para nosotros hace 2,000 años. Para los pastores, oigan pastores, dejen de hacer lo que tienen que hacer. Busquen al Salvador. Eso es lo extraordinario, lo maravilloso que les está diciendo el ángel. No temáis, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. Os ha nacido. Dios vino por los necesitados, no vino por los que se creen perfectos, buenos, mejores personas. Los que dicen, yo estoy sin Dios. Dice, esto les servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Solo piensen, no sé si ustedes conocen el campo, pero uno cuando anda en el campo a medianoche, uno no es como en las películas románticas, ¿no? Que ponen musiquita y la persona se va a encontrar con el ser amado y eso es todo hermoso. Cuando uno está en el campo, la oscuridad habla. El sonido más pequeñito de una luciérnaga, de un sapo, el rodar de una serpiente, uno lo siente como si fuera aquí. Uno está caminando y como que, oiga, alguien me sigue. Y como nuestra imaginación es tan poderosa, a veces uno ve fantasmas. Los fantasmas no existen, queridos hermanos. Nuestra imaginación crea muchas cosas.
Pero este texto es muy, muy diciente de la gloria de Dios, de la buena voluntad de Dios. Solo piensen estos pastores convencidos por un ángel que primero se les aparece y luego todo el firmamento se ilumina de una hueste de ángeles y todos cantando. Yo no me imagino que ellos estaban cantando en latín, ¿no? Ni en español, ni en inglés. Ellos estaban en hebreo diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Coman. Buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios y la paz de Dios para nosotros. Es aquí donde nos hacemos la pregunta: ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué se encarnó Jesús? ¿Por qué la Navidad? El antropocéntrico, o sea, el que piensa que el hombre es el centro de esta historia, dice: para salvarme, pastor, murió por mí, vino por amor a nosotros. El texto no dice eso. Dice aquí: gloria a Dios. Ha nacido el niño, gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito del nacimiento de Jesús? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Y nosotros a veces pensamos que la Navidad tiene que ver con nosotros. Por eso a nosotros desde la parte comercial nos gusta mucho la Navidad. Y a los comerciantes también, ellos venden mucho. ¿Sí? 23, 24, los de ropa, los de tenis. O sea, no solamente los centros comerciales, todo el mundo está vendiendo. Pero es que la Navidad no tiene que ver contigo, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la gloria de Dios. De encontrarnos en unidad. El ángel no fue por un pastor ni el pastor más importante. Fue por un grupo de pastores necesitados, rechazados, marginados. Por un pueblo que debería saber lo que es misericordia. Porque ellos fueron liberados de la esclavitud. Jesús nació para la gloria de Dios. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La época era perfecta. Ni un día antes, ni un día después. ¿Por qué nací el 21 de noviembre? Porque a Dios le plació. Todos hemos nacido en la fecha que a Dios le plació, incluyendo su Hijo Jesús. Y para entender qué significa gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, tenemos que ir a otros textos por lo menos para saber que este pasaje de Lucas capítulo 2 por lo menos da el cumplimiento a dos profecías. Una de Miqueas 5:2 que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Por qué sabemos que es el cumplimiento? Porque en el versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Dónde nació David? En Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. La ciudad más insignificante, con personas insignificantes, nos dicen que Dios manifiesta su amor de una manera tan incondicional, sin buscar grandeza humana ni reconocimiento humano. Por eso me es contradictorio a mí cuando alguien como cristiano quiere llegar a los confines y cúspides de este mundo y a veces abandonando a Dios. Lucas no nos dice que nació en Jerusalén o en Roma y que atestiguaron ese nacimiento los príncipes reconocidos de Jerusalén, fariseos, saduceos, o los príncipes de Roma. Buscó a los más sencillos porque se cumplió
lo dicho por el profeta. ¿Y por qué es tan impactante que este niño naciera? Este niño que los ángeles dicen que es Dios con nosotros, que es rey. Isaías 9, versículos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro se le llamará admirable. Miren, queridos hermanos, Jesús humanamente como ser humano, la Biblia dice que no era agradable a los ojos de las personas. Es que el que destacaba, mire, ahí viene el feo de la casa, o el feo de la iglesia. Acá nosotros tenemos en estima mucho la apariencia externa. En las iglesias o en las familias siempre se denotan dos tipos de personas: los bonitos, 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 y los feos, 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 bien feos. ¿Sí o no? ¿De qué lado a veces uno quiere estar? No, siempre uno quiere estar del lado de lo bonito. No, es que yo me parezco a mi abuela, ella tiene ojos azules, ¿y tú? No, pero es que mis rasgos, ¿sí? Uno los tiene cafecitos y oscuros. Acá dice que Jesús fue admirable, no por su apariencia, sino por su piedad, por su sabiduría, por su amor. Cristo no vino a impresionar a nadie, vino a predicar desde su nacimiento a los necesitados. Y Él predicó en las ciudades más necesitadas del reino de Israel. Y le predicó a las prostitutas. Y le predicó a los publicanos. Y salvó prostitutas y salvó publicanos. Y sanó leprosos. Y sanó cojos. Y sanó ciegos. Porque a veces nosotros nos sentimos honrados con los que tienen plata. Y sentimos hasta como que nuestro estatus subió si yo me quedé con el más importante de la comarca. Queridos hermanos, se encarnó en su tiempo señalado, aproximadamente el año cuarto. El día, la fecha y la hora no fue el 25 de diciembre, fue otra fecha, pero Dios la ocultó de nosotros para que no idolatráramos el día. Aunque hoy este 24 muchos dirán: ay, es que no está mi mamá o no está mi papá, y sentirán pena. Pero recuerden que no es ese día para nosotros. ¿Para quién es ese día? Es para la gloria de Dios. Y cuando nosotros pensamos en la gloria de Dios, mis amados hermanos, es que Dios debe ser glorificado. Si tú vas a hacer una cena navideña, un encuentro navideño, que Cristo esté presente, que su palabra esté presente, que las oraciones estén presentes, que los salmos estén presentes. ¿Cómo le dice feliz Navidad a un impío? Me alegro que te vayas al infierno. Eso es lo que le estás diciendo. Porque Él es un necesitado. Él necesita entender: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. O sea, Él necesita ser reconciliado, que la paz de Dios venga a su corazón. Amados hermanos, no hay que ser inconsecuentes. Es como el familiar que dice: tengo cáncer. ¿De qué? De páncreas, me voy a morir. Gracias a Dios. Sería muy ilógico, ¿sí o no? ¿Tú qué le dirías? Vamos a orar a Dios, ya has ido al médico, ¿en qué te ayudo? Y cuando uno ama mucho a un familiar y le dice: te sirve mi sangre, ¿qué puedo hacer por ti? ¿O no es así? Queridos hermanos, fue encarnado en su tiempo porque estaba predestinado Él venir en la hora y el momento para nacer. Y el Dios Todopoderoso, miren lo interesante de esto.
El nacimiento de Jesús no fue un accidente, fue un plan divino, ejecutado en el momento exacto de la historia. La salvación no es un sueño lejano o algo metafórico, es una realidad presente, el cumplimiento de la promesa. Dios iba a tomar forma de hombre mortal. ¿Cómo lo sabemos? Nació de mujer. ¿Qué quiere decir esto? Fue un parto vaginal. El Dios Todopoderoso, sin dejar de ser Dios, sintió hambre, sintió sueño, tuvo que ser amamantado por María, tuvo todas las emociones nuestras. La Navidad no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con un acto de amor de Dios para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo y envía a su Hijo. Solo piense en algo, siempre lo ilustro de la misma manera. Que usted quisiera convertirse en cucaracha. ¿Qué hacen 20 personas cuando una cucaracha está pasando por en medio de una reunión? 40 pies, queriéndola matar. En una reunión de 20 personas, bueno, si hay un cojo, si hay un problema, ¿no? Pero lo que yo quiero que sepan es eso. Jesucristo, siendo Dios santo, 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 se hizo hombre. Lloró por leche. Lloró para que lo cambiaran. Aprendió a estar sujeto a sus padres. ¿Y quién eres tú o quién soy yo para decir yo hago como yo quiero? Vivo como quiero, asisto cuando quiero. Dios cumple su palabra en el nacimiento de Cristo, porque Él dijo en Génesis 3 que de la simiente de la mujer iba a nacer nuestro Salvador. Por eso el ángel le dijo a María, y darás a luz un hijo y le llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y lo mismo se le repitió a José. El hijo de María es un santo ser que fue depositado en el vientre de María. Jesús no es hombre a causa de María y de José. Él es mortal por la promesa de Dios. Recuerden que el anuncio del ángel para María fue: te cubrirá la sombra del Santo Espíritu y el santo ser será depositado ahí. Porque Jesús siempre fue perfecto hombre. Dios a su tiempo cumplió la demostración de la revelación, la elocuencia de su amor. No tiene comparación el cumplimiento de su palabra. Nació Jesús. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el milagro? Que el Dios de la vida se hace mortal. El Dios eterno, todopoderoso, el que creó todas las cosas, el ungido de Dios. Isaías dice: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nace un niño y ya es padre. Nace ese niño y es Dios. Nace ese niño. Es Dios con nosotros. El Salvador ha nacido. ¿Cuál fue el punto 1? ¿Se acuerdan? Anunciado a los necesitados. Anunciado a los necesitados.
Punto 2, encarnado en el tiempo señalado. Y punto 3, para terminar, para su gloria. Por eso el nacimiento de nuestro Dios es glorioso. No fueron invitados los gloriosos de este mundo. ¿Quién eran los gloriosos de este mundo? Los reyes, los príncipes, los sacerdotes, los que tenían la economía del pueblo controlada, los cambistas, los publicanos, los que tenían plática. A esta fiesta fueron invitados los... ¿Quiénes fueron invitados? Los necesitados. ¿Saben qué me pareció curioso cuando yo meditaba en esto? ¿Por qué Dios? ¿Alguien me está llamando? ¿Por qué Dios nos llama pastores? ¿Por qué Jesús se llama el buen pastor? ¿Y por qué dice que su pueblo son las ovejas? Y eso me parece extraordinario, porque la figura recurrente de estos oficios, o de este oficio menospreciado, es desde el Génesis. ¿Quién fue el primer pastor? Abel. Abel. ¿Caín? Muy bien, Abel, Abraham, Moisés, David. Miren, queridos hermanos, Jesús es el buen pastor. Juan 10 dice que Él es el buen pastor y da la vida por sus ovejas. La revelación fue a los pastores, porque para el mundo el cristiano está desacreditado, menospreciado. A veces sentimos mayor dignidad de estar con un artista. Miren, llega un artista, Chayanne, no sé cuánto cobra, pero cobra harto. Y la gente paga por estar donde está Chayanne. Asiste a 300 metros, o a veces 500. Pueden salir gratis con su pastor. ¿Me comprenden? Pero a veces, no, es que yo fui al concierto de Chayanne. Me encontré con ¿quién? Con Luisito Díaz, que está de moda. Queridos hermanos, la Biblia afirma que el nacimiento de Jesús fue glorioso y para su gloria. Lucas 2, 10, 11. No temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y todo el cielo se iluminó. Lucas 2, 14. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vivimos para su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Queridos hermanos, amados hermanos, comprendan, entiendan y reflexionen. La noche de Navidad, aunque no sea el 24, que es para 25, si la celebran, celébrenla. Pero recuerden que no es para ustedes. No tiene que ver con ustedes, no tiene que ver con sus hijos, no tiene que ver que le saquemos los mejores regalos y le dijéramos que eres el principito o la principita. Si vamos a dar regalos, pero entendiendo que el mayor regalo que recibimos fue de Dios para nosotros, que es a Cristo, que dio lo mejor. Los contextos importan. No vivimos para nuestra fama o gloria. Amados hermanos, todo lo que logramos en esta vida tiene que ver con Dios o sin Él. No vivimos para nuestra fama o gloria. Si tú vives para tu fama, para tu gloria, vas a ser considerado como traicionero, como usurpador, como idólatra.
porque la Biblia dice que nosotros vivimos y existimos, y aún el nacimiento de Cristo es para la gloria de Dios. La Navidad no tiene que ver con nosotros, ni con nuestra familia, ni con nuestros parientes, sino con Dios. Amamos a los que Dios amó. Al resto no lo veremos, no nos acordaremos. Será un accidente tan accidental en nuestra vida que tendremos en la eternidad una lobotomía. En los incas hacían trepanaciones craneanas, sacaban un pedacito de cerebro a veces, porque ellos cuando peleaban con algo que se llamaban macanas. Ellos no usaban espadas para matar a sus oponentes, sino macanas, cosas contundentes, darle un golpe. Entonces algún guerrero llegaba golpeado en la cabeza y tenía una inflamación. Entonces, ¿qué hacían? Cortaban el cráneo, lo sacaban y operaban el cerebro. Pero esa persona, ¿de qué podía padecer? A veces olvidaba cosas. Eso es la lobotomía, es la extracción de un pedacito del cerebro que afecta a tu memoria. Sí, usted se despierta al lado de su esposa y ¿quién eres tú? Si te vuelves a enamorar, ganaste. Y si no... Queridos hermanos, la Navidad no tiene que ver con nosotros ni con nuestra familia, sino con nuestro Dios. La Biblia dice que todo es para la gloria de Dios. La gloria de Dios se revela en la encarnación. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Salmo 85:9, ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. Y Ezequiel 37:27, mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La Navidad tiene que ver con el nacimiento de Dios en el pesebre de nuestro corazón. Solo imagine el pesebre nuestro, ¿no? Maloliente, lleno de cosas, pero Dios, con todo el amor que tiene, con toda su misericordia que tiene, dice, no importa, yo voy a limpiar este pesebre. Y va a oler a rico, porque ese es aquel que comenzó la buena obra, la está perfeccionando. La gloria de Dios proclamada por los ángeles está manifestando traer la paz, la reconciliación a todos los hombres. Es que Dios te está diciendo, no importa tu pasado, importa hoy tu presente. Arrepiéntete, ven a mí, abandona el mundo, vacéate del mundo. Llénate de Dios, de la paz de Dios, y sentirás que puedes cantar a Dios con esa dignidad y con esa alegría que sana. Miren, queridos hermanos, uno puede estar cansado, adolorido, apachurrado por la vida, y tú entiendes el Evangelio y sabes que tu vida es importante. Los ángeles anunciaron nuevas de gran gozo. El cántico celestial dice, gloria a Dios en las alturas. El nacimiento de Jesús es motivo de adoración universal. Es la gloria de Dios la que recibe el creyente cuando cree y confiesa a Dios y sabe que sus pecados son perdonados. Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, 2 o 3 que son cristianos, que son creyentes, que Cristo ha venido a morar a su pesebre. Cuando canta, cuando ora, cuando exalta, la presencia de Dios sana. ¿Y saben cuál es el primer síntoma de esa sanación? La paz de Dios. Jesús dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Saben qué significa estar en paz con Dios? Saber que yo puedo andar por la vida sin tener temor que me aplasten.
El pecador no hace eso. El que ofende a Dios no hace eso. El infiel, el fornicario, el que está robando, ¿sabe cómo anda? ¿Sí? ¿Han visto a los adictos andar en las calles? Cualquier color verde para ellos les pone así, ti, 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 ti. Cualquier sonido de moto, ti, 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 ti. Tienen temor a la justicia, tienen temor a la autoridad. ¿Por qué crees que buscan los lugares escondidos, poca luz? El creyente no, el creyente disfruta de la paz de Dios. Aquí estoy. La gloria de Dios recibida por los creyentes es recibir a Jesús mismo, para que more en el pesebre de su corazón, recibir la justicia perfecta de Cristo en nuestro favor y ser declarados justos por el acto de la divina gracia de nuestro Dios. ¿Qué es la justificación? El acto de la libre gracia de Dios por la cual somos declarados justos, porque Cristo pagó por nosotros. Amados hermanos, el nacimiento de Jesús nos debe de invitar a vivir con gratitud y adoración. El Salvador ha nacido. Si ha nacido en tu corazón, lo único que tú podrás decir es gloria a Dios. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor y buen Dios, Padre, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, nos gozamos en tu mensaje del cielo. Necesitados somos nosotros. Y gracias, Señor, por rescatarnos del mundo. Y, Señor, si hay personas en este lugar aquí que no te conocen, rogamos por ellos, para que tu paz, tu buena voluntad los alcance, si ese es tu propósito. Señor, si no, te rogamos que, si no los vas a salvar, que no vuelvan. Porque queremos estar unidos entre aquellos que te reconocen, que te adoran, que te sirven, que se emocionan de tu presencia, que nos llenamos de tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.